vuelta en Market, Economía y Negocios. Nos acompaña en el día de hoy el ingeniero Modesto Reyes, miembro de la Dirección Central y además encargado de desarrollo rural de la Fuerza del Pueblo, nuestro invitado en el día de hoy. ¿Cómo está usted? Muy bien, Ledesma. Agradeciendo la oportunidad de estar aquí en su programa. Bueno, aquí me dicen, me manda a decir Ada que usted es el encargado de desarrollo rural. Así Eso es. me manda inmediatamente al campo. Así es. Así que vamos a hablar entonces un poquito, para que usted nos dé un poco de luz, de a qué se debe el alza, digamos, si se quiere, exorbitante, vertiginosa, que han tenido los productos de la canasta familiar. Correcto. Primero, permíteme, Ledesma, decir que nuestro partido, Fuerza del Pueblo, ha sido, diríamos, el partido que ha estado planteando propuestas alrededor del tema de los alimentos. Bueno, aquí veo, por cierto, una actualización. Un trabajo, un sí, estudio. Sí. Inflación alimentaria en tiempos de pandemia. Así es. Actualización diagnóstica a junio del 2021. Así es. Entonces, ya para 2020, el 12 de mayo justamente, estábamos celebrando con el doctor Leonel Fernández un diálogo sobre el tema de la seguridad alimentaria. Y ahí se hicieron planteamientos que podían predecir qué podía pasar en el futuro si no se tomaban medidas a tiempo. De esa manera, ya para el 20 de noviembre, nosotros publicamos como partido esta propuesta que tiene que ver con acciones y medidas de políticas para garantizar la seguridad alimentaria de COVID-19. Esa propuesta tiene contenido 22 puntos que se le hicieron al gobierno dominicano, porque nuestro interés es que la población dominicana pueda recibir los beneficios de la propuesta que estamos haciendo en aras de que no se produzca una crisis alimentaria en la República Dominicana. En ese sentido, nosotros podemos decir que a marzo de 2020, pues las condiciones prácticamente eran normales, la producción era normal, pero ocurrió ese colapso en donde cierra turismo, se cierran las exportaciones, entonces se quedan los productores con toda esta producción encima que no tenían nada que hacer, prácticamente perdieron todo. Al cerrarse el turismo, que era un mercado importante para colocar la producción nacional, pues naturalmente recibieron un fuerte golpe. A partir de ahí comienzan los productores entonces a retraerse en la siembra y como muchos rubros se redujeron en la superficie sembrada, pues naturalmente que luego vino el encarecimiento a causa de falta de productos. Luego de eso, nosotros tenemos que decir que es cierto, se ha producido un incremento de los commodities, pero quiero señalar antes de eso que realmente la República Dominicana ha tenido dos momentos históricos en términos de crisis financiera. Por ejemplo, la primera crisis que la tuvimos 2003-2004, donde llegamos a tener un 78.9% de inflación. Y eso lo recordamos aquella crisis bancaria, principalmente con el Baninter. Y el segundo momento que ocurre es en el 2008, casualmente, siendo el presidente Fernández en ese momento el presidente de la República. En ese sentido, nosotros vemos que hubo un manejo adecuado de esa crisis de 2008 y en consecuencia la inflación llegó a 2 dígitos, es cierto, pero se mantuvo por debajo de esos 2 dígitos, un 10% lo más que llegó a subir. En ese sentido, nosotros estamos haciendo planteamientos con miras, con la visión de que no sucediera algo parecido a lo del 2003-2004, sino que se manejara esta crisis que tenemos, que es una crisis global. Las otras eran locales. En esta se da una situación mundial que por la pandemia... Bueno, la 2008 fue internacional también. Sí, tuvo repercusiones, pero se origina en Estados Unidos. Exactamente. Por la burbuja de las hipotecas. Así se es. Origina en Estados Unidos. Pero esta crisis ha tocado a todos los países. Entonces, en ese sentido, nosotros miramos
que si bien es cierto los commodities, porque República Dominicana es un ensamblador de productos en varios aspectos. Si nosotros tomamos el pollo, por ejemplo, aquí lo que se hace es ensamblaje del pollo. ¿Qué quiere decir ensamblaje? Muy sencillo, se importa el maíz, se importa la soya, se importa la grasa comestible, se importa la genética, lo que son las gallinas para ponedoras, y en fin, todos los materiales que tienen que ver medicamentos son importados, pero hasta la mano de obra es importada, porque nacionales de otros países son en su mayoría los que realizan la actividad. Exacto. En ese sentido, no escapa de igual manera, por ejemplo, la producción bajo ambiente protegido. Todos los materiales que se utilizan son importados, desde la estructura completa hasta todo el sistema de riego que se utiliza, el fertirriego que se utiliza, todos los fertilizantes. Entonces, todo es un ensamblaje y la mano de obra también, que se utiliza allí, la principal es mano de obra extranjera. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que decir que los impactos que se producen por incremento en la salsa de los commodities, que son la soya, el maíz, etcétera, entonces impactan a la República Dominicana. Eso es verdad y el gobierno tiene razón al decir que realmente tiene ese problema y es un problema. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos, y no debería afectar por igual a todos los países de Centroamérica y el Caribe, sin embargo, la República Dominicana es la que tiene la mayor tasa de inflación en materia alimentaria. Y eso quiere decir, y deja mucho que decir, porque realmente si comparamos la productividad y la competitividad de los rubros de la República Dominicana, no podemos competir por igual con otros países. Bien es cierto, nosotros somos signatarios del DERECAFTA con Estados Unidos y Centroamérica. Estados Unidos es un país que subsidia a sus agricultores. Entonces, en ese subsidio, que es indebido, porque no hay país que pueda competir en esa forma. Además, toda la tecnología que tiene Estados Unidos, pues naturalmente que abarata su producto para colocarlos acá. Además, en el proceso de negociación, ellos fueron los que impusieron que no se subsidien los productos. Exacto, pero eso fue un planteamiento al escribirlo, pero de hecho lo realizan y lo siguen haciendo. En ese sentido, nosotros vemos que la República Dominicana está amenazada. Por ejemplo, arroz. Arroz ya para inicio del 2025 se desmontan todos los aranceles para el arroz. Entonces, la competitividad con el arroz va a ser muy difícil y es uno de los rubros que nosotros somos más competitivos. De tal manera que aquí nosotros vemos que República Dominicana tiene una deuda, una tarea pendiente, que es incrementar su productividad, que es desarrollar capacidades tanto de recursos humanos como de infraestructura para poder, pero yo te voy a poner un ejemplo, Ledesma. ¿Cómo es posible que el gobierno en este presupuesto complementario mande a reducir 145 millones al sector agropecuario en este presupuesto que acaba de mandarse al Senado de la República? Entonces, no es coincidente con una política. No es una política lógica de apoyo a los productores. No tiene ninguna lógica, de tal manera que en vez de incrementar las partidas que van al sector agropecuario, este gobierno lo manda a reducir. Entonces, implementa una serie de medidas. Pues yo te voy a decir lo siguiente. Ante una crisis como esta de pandemia por COVID-19, nosotros hemos tenido un impacto importante. ¿En qué? Se ha reducido el poder adquisitivo, como todos sabemos. Los programas Quédate en casa, PATI, FASE fueron eliminados. Y entonces el poder adquisitivo se ha retraído. ¿Qué quiere decir? Que alimento no es que esté ahí, sino que tú tengas disponibilidad, que tengas acceso. Acceso quiere decir capacidad de compra. En el día de ayer, la Fuerza del Pueblo hizo una rueda de prensa en la cual estaba exigiendo un aumento salarial. Así es. Importante. Ayer el presidente, digamos, horas después, dio el anuncio horas después de la rueda de prensa de la Fuerza del Pueblo, dio el anuncio de un incremento que promedia un 25%
según tengo entendido. ¿Cómo va la fuerza del pueblo estos meses? Bueno, saludamos ese esfuerzo que realiza el gobierno y que ha logrado ponerse de acuerdo con el sector privado, que es un punto interesante, pero sigue siendo insuficiente. Y todos lo sabemos, sigue siendo insuficiente. Si ves el precio de la canasta básica familiar, señores, no se puede alcanzar, está por encima de los 30,000 pesos. Y entonces, con salarios que van a llegar 15,000, 20,000 pesos, no es verdad que el dominicano va a poder accesar debidamente a los alimentos. Entonces, nosotros estamos en una situación difícil, que la pandemia lo que ha hecho, que ha desnudado la situación que nosotros tenemos en el sector agropecuario. Es decir, simple ensamblador de productos agropecuarios. Tenemos que cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar? Y aquí voy a decir, ¿por qué no se ha impactado tanto a los países de Centroamérica? Ejemplo, Costa Rica. Bueno, es que allí hay una inversión en investigación, en transferencia de tecnología, en innovación. Se promueve la innovación, pero República Dominicana, te voy a decir cuánto invierte en investigación. 0.19% del Producto Bruto Interno Agropecuario. Nada. Eso es prácticamente nada. Entonces, si nos comparamos con la inversión que hace Costa Rica, que está por encima del 1%, señores, nosotros tenemos ahí la clave. Ahora, vámonos al sector entonces, a la parte de los recursos humanos. La mayoría de nosotros, los agrónomos, somos pasados de los 50 años, somos viejos. No hay una renovación, no hay un relevo de los recursos humanos. Dígame, es que el pago del profesional agropecuario es bajo. No hay demanda. ¿Por qué? Porque no se invierte en esta parte. Principalmente el gobierno dominicano no hace la inversión que tiene que hacerse en el sector agropecuario. Y es una tarea pendiente de hace muchos años, no es de ahora, no es estos meses que tiene el presidente Abinader, sino que viene desde atrás. Bueno, pero y tenemos que hacer una mejor inversión. Por lo que yo veo, por lo que usted me acaba de explicar de la asignación presupuestaria, no hay definitivamente una política agropecuaria integral que conlleve a que en el futuro, digamos, aunque sea a mediano plazo, tengamos una producción bien competitiva en el mercado internacional. Correcto. Mira, Ledesma, aquí hay algunos puntos importantes que debemos decir. Por ejemplo, el gobierno sigue justificando que son medidas de tipos exógenas las que incrementan los precios. Y con esto nosotros estamos demostrando que no, que los países de Centroamérica no tienen la misma inflación que tiene la República Dominicana. Entonces, lo que tiene que abocarse el gobierno es hacer las inversiones que tiene que hacer. Hay otra parte importante, las importaciones a destiempo que hace el gobierno. ¿Cómo es posible que en momento de máxima producción nacional tú le hagas importaciones desmedidas? Eso atenta ¿contra quién? Contra el que siembra, que es el productor dominicano. Entonces, en vez de tú darle facilidades, tú le creas un escenario de mercado que no es favorable para los productores. En ese sentido, hay que evitar esas importaciones inadecuadas. No es que no se importe, cuando tenemos déficit hay que importar. Ahora, en el momento de máxima producción nacional no importe, porque va a afectar a los productores. Claro. Y de alguna manera nosotros tenemos que mantener a esos productores en capacidad de seguir produciendo para la llamada, como muchas veces que somos autosuficientes. Nosotros no somos autosuficientes con los alimentos, somos ensambladores y lo estamos demostrando. Entonces, en estos últimos meses hemos visto a diferentes sectores cebolleros, de leche y otros productos que han estado botando la producción molesto. ¿Se debe precisamente a esa importación? Claro que sí, claro que sí. Son importaciones inadecuadas. Entonces, lo que indica que no hay un nivel de planificación entonces exactamente, en agricultura. Eso mismo queríamos plantear. El gobierno tiene que hacer una mejor planificación debido a que de esa manera no vamos a llegar a ningún lado. Lo que estamos afectando es la producción nacional y necesitamos desarrollar al país en el sector agropecuario. De tal manera que yo creo que las prácticas que se han venido aplicando
no son las que corresponden. Y llamamos al gobierno a hacer una mejor planificación, y aquí está nuestro partido, que está presentando soluciones, y que en este documento decíamos que hay 22 propuestas para el gobierno que no se han aplicado. Por ejemplo, recuerda 5.000 millones de pesos que se pusieron en el Banco Agrícola, tasa cero. ¿Quiénes los recibieron? No fueron los pequeños y medianos productores que los recibieron. Entonces, hacia allá que esas medidas tienen que ir, porque la producción de arroz en la República Dominicana la sustenta casi el 45% son parceleros de reforma agraria. Entonces ellos hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Óyeme, el gran capital tiene, porque puede ir a los bancos y puede conseguir los préstamos. Entonces, ese dinero principalmente hay que darle prioridad para los pequeños y medianos productores. Ingeniero, el tiempo se nos agotó. Excelente, usted tiene que volver aquí. Cómo no, Ledesma, muchísimas gracias. Doctor Modesto Reyes, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y titular de la Secretaría de Desarrollo Rural. Nos dio luz en torno a lo que está pasando realmente con la producción nacional y cuáles deben de ser los pasos a dar para mejorar el nivel de competitividad del sector agropecuario. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Nos vemos en la próxima entrega.